Buen día a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, vamos a dar inicio a la clase en la parte que habíamos quedado. Nosotros habíamos hablado ya en la última clase del módulo 4, ya nos falta un módulo para terminar. Y recuerden que el módulo de hoy solamente eh, el que nos falta se llama Los sobrevivientes al comportamiento suicida, ¿no? Ya les dejo nuevamente las redes de la corporación para que la sigan, por si quieren informarse de otros diplomados y pues recuerden que el día de hoy sería nuestra última clase. Acá también están las redes mías, que de pronto pues si de pronto desean, pueden agregar. En la última clase que vimos en la clase pasada, hablábamos de las herramientas del abordaje emocional, todas esas herramientas que utilizan los psicólogos, por ejemplo, para hablar con la persona cuando está en un momento de crisis, ¿no? Pero es importante que cuando lo hablamos lo hagamos desde una escucha empática, desde un vínculo y pues obviamente siguiendo también un protocolo de entrevista, que es la que ya les he mostrado, sobre también cómo esa entrevista pues tienen que abordarse sí o sí algunas preguntas con la finalidad de, digamos, de identificar cuál es el nivel de riesgo que podría estar presentando la persona y cómo podemos ayudarle en ese proceso. Dentro de estos elementos vemos que uno de ellos es la escucha activa y pues acá vemos también que la escucha pues es uno de los elementos más importantes a la hora, digamos, de abordar a alguien, ¿no? Recuerden que la escucha activa es más que escuchar, es estar pendiente de lo que la persona dice, lo que la persona no dice, cómo nosotros también entendemos ese sufrimiento psíquico que puede estar pasando la persona y que también pues cómo nosotros podemos también no solamente escuchar lo que dice, sino también respetar los silencios, cómo entendemos ese sufrimiento por el que está atravesando la persona y también pues a través, digamos, de esa escucha compasiva, el efecto terapéutico, cómo nosotros tenemos en cuenta, digamos, esto ya a la hora de atender a alguien. Recuerden que pues lo más importante es el vínculo y cuando hablábamos del vínculo, pues esa relación que hay, digamos, con el paciente y el terapeuta, ¿no? Que se basa en ese conocimiento mutuo construido, en esa relación, digamos, en el cual pues también nosotros nos ayuda ese vínculo, digamos, en la relación terapéutica. Cuando hablábamos del vínculo, pues también hablamos de ese vínculo también como, por ejemplo, eh, cómo se basa también frente a, digamos, a ese conocimiento mutuo, a esa forma en la que nosotros también entendemos a la persona, a la familia, el contexto y pues la importancia que tiene cada uno. En el vínculo terapéutico también tiene que existir una relación de confianza del paciente. Y aquí hablamos es que el terapeuta, pues cuando logra pues esa empatía, la compasión, el respeto por la que la persona está padeciendo, ¿no? Que nosotros evitamos juzgarlo o emitir juicios de valor y pues obviamente generamos una adherencia al tratamiento emocional. En la entrevista clínica saben que es una herramienta imprescindible, pues que no solamente nos da a conocer esa información necesaria, sino la construcción también del vínculo asistencial y pues que genera un efecto terapéutico. En la entrevista clínica nosotros también tenemos que tener en cuenta ese momento para explorar, identificar las emociones, las conductas que transmite el paciente y que se deben examinar más que todo las relaciones cuando son familiares, sociales, los factores de riesgo y los protectores y las estrategias de afrontamiento y la resolución de los problemas. A veces también, digamos que en esa entrevista clínica, pues también nosotros exploramos cuál es la capacidad que tiene una persona para explorar, para resolver sus problemas, para tener esas técnicas también, por ejemplo, las repeticiones, las técnicas del sándwich que ya habíamos hablado, los silencios, los reflejos simpáticos, preguntas, digamos, negativas para seguir explorando abiertamente pues lo que la persona está diciendo.
En la entrevista clínica también es una fase en la cual la devolución, la valoración del problema por parte del profesional identifica las condiciones sociales y la repercusión sobre la salud. Cuando hablamos del profesional de la salud, en especial es cuando es el psicoterapeuta o el psiquiatra, pues deben lograr que ese paciente participe en la fabricación y en las alternativas en el plan terapéutico. Cómo está involucrado en un proceso de recuperación y también en evitar que tome una posición pasiva frente a ese tratamiento. En la exploración física también vemos que se hace frecuente las manifestaciones físicas, el dolor físico que causa sufrimiento mental y que es necesario ir más allá de la comprensión dicotómica, ¿no? De ese sufrimiento mental cuando es necesario ir más allá de la comprensión, de entender el significado en cada persona. Ese examen físico pues también es apreciado por los pacientes y tiene mucho peso en la terapia. Y digamos que en la exploración permite tranquilizar, darle un lugar al malestar, reconocer lo que sucede en el paciente, fortalecer ese vínculo terapéutico y pues también ser respetuosos, por ejemplo, en el momento de, digamos, hablar con la persona, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa valoración física, eso más que todo lo hace un médico, pero pues digamos que si estamos viendo una posición de crisis, muchas veces pues pueden cogerle la mano, ¿no? A ese paciente, como para brindar consuelo, digamos, dependiendo pues sea el caso o cualquier situación. Ahora, digamos que en la exploración física, pues también nosotros tenemos que entender que eso más que todo lo hace el personal médico, el que revisa, digamos, físicamente o el que tiene en contacto ya físico con el paciente. En la contención terapéutica, como les comentaba, es el hecho de poder acompañar, tolerar las emociones que padece, digamos, la persona cuando está pasando por un comportamiento suicida. Y pues también nosotros cómo vamos también a entender, digamos, a no juzgar ni a rechazar cuando la persona pues está expresando, digamos, los sentimientos, la ira, la rabia, todos esos sentimientos, digamos, cuando van disminuyendo a medida que la persona pues va hablando con esa persona, ¿no? Entonces recuerden que en la contención terapéutica pues también nosotros damos una identificación o le damos la oportunidad a la persona para que identifique sus emociones y que hable también cuál es el sentimiento que siente y cuál es la emoción que siente, ¿no? Que identifique y elabore también las emociones, también escucharnos también cuando hablamos de cómo nos sentimos, ¿no? Digamos que esto también es una parte importante. Otro elemento importante, digamos, es que también muchas veces cuando la persona pues está hablando, pues se escucha por primera vez, ¿no? Se escucha cómo se siente, por primera vez está, digamos, entendiendo lo que está diciendo, por lo que está atravesando, por lo que ha atravesado. Y pues digamos que esto también es importante, que la persona pues logre también escucharse. Educar para prevenir, pues aquí hablamos desde la parte importante que es la educación y es como nosotros entendemos que es importante educar para prevenir, obviamente, digamos, el comportamiento más que todo en casos de suicidio, ¿no? Cuando nosotros entendemos que es importante educar para prevenir, precisamente cuando nosotros abordamos herramientas en las cuales también podemos generar ayuda, apoyo, bienestar, cuando nosotros también desde la educación pues también abordamos temas que puede que no que no se hayan tocado, pero que son temas que pues sí van a generar una importancia y es que van a brindar esa información valiosa sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre temas, digamos, que no son fáciles, digamos, de escuchar hoy en día, de pronto y conocer herramientas para manejar o para prevenir, obviamente, como tal, el comportamiento suicida y, y digamos, lo que es el suicidio como tal. Cuando hablamos de educar en prevención en las escuelas, hoy en día vemos que hay programas educativos que abordan este tema de las escuelas, ¿no? Hoy en día vemos que hay temas educativos, por ejemplo, crianzas saludables que se le dan a los padres de familia en el momento, digamos, de las notas, proyectos de vida que también se dan a los adolescentes,
Hay otro tema también importante que se da en la educación para prevenir y es también manejo y prevención al comportamiento suicida, al consumo de sustancias. Hoy en día estos temas sí o sí pues se deben de abordar precisamente porque vemos que los jóvenes pues cada vez tienen comportamientos, digamos, educativos inadecuados, que incluso llegan pues con temas de consumo a consumir también en las escuelas, ¿no? Algunos de ellos pues también viven en hogares difíciles y en situaciones difíciles y pues también estas herramientas pues también se les debe de brindar a los padres. Por ejemplo, la inteligencia emocional, pensamientos y sentimientos, la gestión emocional, estos son temas que se dan mucho en las escuelas. Otro tema que hay que tener en cuenta en la educación para prevenir es la educación humanizada. Y pues básicamente todo lo que tiene que ver con las relaciones, los problemas, los conflictos, cómo nosotros también entendemos, por ejemplo, damos un manejo pues a esas relaciones, ¿no? Damos un manejo también, digamos, a las relaciones familiares, a las regulaciones emocionales, cómo damos ese manejo, por ejemplo, a capacitar a los niños y niñas para enfrentar diferentes situaciones en la vida, ¿no? Denunciar también algunas de ellas, como es el caso, digamos, de la violencia sexual infantil. Ese tema ya nosotros lo he visto que lo han abordado muchas instituciones educativas, el tema de, digamos, de prevención al abuso infantil. Se dan muchos estos temas en las escuelas también. Temas de regulaciones emocionales, de duelos, de manejo de tensiones o de estrés. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues también hay que mirar la inteligencia emocional, que es clave, digamos, frente a la intervención para el suicidio. Y para la prevención es cómo aparecen cuando una persona pues se siente abrumada por sentimientos, por actos, por dolores, que muchas veces puede hacer que se sienta atrapado, que se sienta de pronto con ese pensamiento o ese deseo de que su única solución es quitarse la vida. Hay que tener en cuenta el malestar emocional desde las escuelas, desde los padres, o también cuando es primordial, digamos, en casos de prevenir el suicidio. Hay que educar también la inteligencia emocional, es como nosotros educamos a los niños, niñas o adolescentes, por ejemplo, por medio de los talleres, la identificación, la gestión de las emociones, darle lugar a cada emoción. Y pues obviamente cuando nosotros también miramos el control de los impulsos, el autoconocimiento y pues todo lo que pues va a generar como esa autoconciencia, ¿no? Esa prevención desde el consumo de sustancias y esa motivación y ese entusiasmo. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la motivación en la cual nosotros también tenemos que brindar, ¿no? Esa prevención sobre el consumo, porque hoy en día que el consumo de sustancias pues es uno de los, digamos, de las razones por las cuales los jóvenes o los adolescentes pues llegan a tener este comportamiento como tal suicidio, ¿no? Que hoy en día también nosotros tenemos que brindar esas capacitaciones en los jóvenes, desde el consumo de sustancias, digamos que es un factor que hoy hemos notado que ha sido y es, digamos, una de las situaciones que más se presentan en los jóvenes y digamos que hay que también observar que pues ellos también en alguna manera, pues cuando tienen, digamos, están bajo estados de consumo, pues digamos que observamos que las emociones aumentan, ¿no? Las crisis emocionales aumentan. Entonces hay que tener en cuenta, pues, digamos, todo este tema, digamos, de cómo se presenta, pues, el consumo de sustancias en los adolescentes, en los jóvenes, que cada vez incrementa más su bienestar en la salud, que también, pues, se pueden identificar, por ejemplo, todos los aspectos que también pueden hacer en temas de la prevención y cómo debe ser esas relaciones adecuadas con los padres para evitar, pues, que lleguen a un consumo a temprana edad. Teniendo en cuenta, digamos, esta información, nosotros también tenemos que mirar todo el tema, digamos, de autoconocimiento, de autoestima, todos estos temas que también pueden servir para generar conciencia, resiliencia, motivación, sentidos de la vida. Por eso hoy en día vemos que se trabaja mucho temas de proyectos de vida con los jóvenes o con los adolescentes. Otro tema que también se observa mucho es el tema, digamos,
la autoestima, estrategias de afrontamiento y solución de conflictos. En cuanto a educar la inteligencia emocional, pues también observamos que son elementos en los cuales también observamos que pueden generar como esa parte, digamos, de apoyo. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos también a educar la inteligencia emocional y que los padres también pues sepan, por ejemplo, cuáles son las emociones que tienen los hijos, cómo deben de tramitarla, y este es el rol también que tienen los padres, cómo pueden, por ejemplo, hablar de casos tan complejos como es el suicidio, y pues también tener una comunicación asertiva y pues también aprender cómo manejar sus propias emociones, su rabia, su enojo, pues a través de pensamientos saludables. También cuando establecen, digamos, límites y pues también cuando establecen, pues, digamos, los propios límites que tienen que tomar. Otros elementos que también podemos tener en cuenta son las habilidades que hay frente a la vida. Y en estas habilidades, pues, hablamos más que todo, digamos, de las habilidades que tienen que tener los padres, por ejemplo, para manejar, para resolver los problemas de manera asertiva, como los padres también, pues, tienen que tener como una parte, digamos, de relaciones con sus hijos, en las cuales también muchos de ellos pueden llegar a tener, por ejemplo, pensamientos, a preocuparse por la alimentación, el crecimiento, el desarrollo cognitivo de los hijos, cuando digamos que también los padres tienen hábitos saludables, ¿no? Esos hábitos que también le generan como esa parte, digamos, de ayuda, básicamente para tener hábitos, por ejemplo, en familia, hábitos en los cuales pues también podemos llegar y podemos observar que muchas veces en las etapas cuando los adolescentes o los jóvenes están creciendo, pues digamos que también cuando las familias pues tienen como esos hábitos para resolver problemas, esos hábitos, por ejemplo, para también tomar, digamos, en las familias, para tomar, digamos, temas como, por ejemplo, hablamos de tener, por ejemplo, creencias o actitudes, digamos, por ejemplo, deportivas, hábitos saludables, como los padres pues también generan una educación en los jóvenes y en los niños, más que todo sobre las amistades, sobre las escuelas, sobre los proyectos, y pues también cuando ayudan a los hijos pues a resolver sus problemas de manera adecuada. Esto también es un elemento importante que tienen los padres hoy en día y pues observamos que también no solamente depende, digamos, de la comunicación, desde la asertividad, de las soluciones de los problemas, sino también de la forma como los padres también pueden lograr ese autoconocimiento con sus hijos cuando tienen tiempos de calidades, ¿no? Y cuando también logran manejar, pues, las situaciones en las cuales, pues, podrían tener ellos situaciones de estrés o situaciones, digamos, de algún conflicto. Otros elementos que también podemos tener en cuenta es, digamos, todo lo que tiene que ver más que todo frente a la prevención y, por ejemplo, cuando hablamos desde la comunicación, desde las relaciones, cuando hablamos de la comunicación, por ejemplo, de aquella comunicación en la cual nosotros también generamos como esa intervención, esa forma, digamos, de acercarnos a los hijos, de escucharlos, su sentimiento emocional, y pues que obviamente eso también refuerza pues las relaciones vinculares de los padres. Hasta el momento tienen alguna pregunta, todo está claro. También digamos que en este tema ahora que están mencionando sobre los maestros, también muchas veces estas charlas también las tienen que tomar también los docentes, los padres, incluso pues los hijos, ¿no? Digamos como todo el sistema en general. Cuando nosotros hablamos de las relaciones interpersonales en caso de la prevención, es como nosotros también logramos que la persona hable y exprese, pues aquello que le genera como ese dolor o ese aislamiento. Y para esto es importante que nosotros entendamos que a veces las relaciones también familiares pueden generar, digamos, una manera ya sea de identificar, por ejemplo, cómo me siento, cómo a través de las relaciones, pues también yo puedo tener como esa comunicación o esa forma constructiva para entender y para hacerme escuchar o comunicar cómo me siento. Digamos que es muy valioso cuando nosotros también tomamos conciencia frente a las relaciones interpersonales
y pues tomamos conciencia para escuchar y, digamos, comunicar lo que la persona me está queriendo decir. Dentro de las comunicaciones asertivas también hablamos de los roles interpersonales y aquí hablamos de cuando la persona pues cómo la persona puede lograr expresar con claridad o de forma apropiada el contexto, la cultura, lo que se siente, lo que se piensa o lo que se necesita, y pues también saber escuchar o interpretar, por ejemplo, lo que ocurre en determinada situación. Hay casos también que las personas que tienen ideación o comportamientos suicidas muchas veces, pues obviamente no expresan, ¿no? Con claridad cómo se siente, porque pues obviamente está ese tabú, esos estigmas, pero pues lo importante es que nosotros también aprendamos a expresar cuando también nos sentimos mal, ¿no? Logremos manifestarlo, pedir ayuda y pues a veces también instruir a las jóvenes o a los adolescentes a que está bien pedir ayuda y que digamos que está bien si me siento mal y si estoy sintiendo algún dolor y si necesito que esto me está sobrepasando, que de pronto pueda necesitar una opinión de alguien, pues está bien. La solución de los problemas y los conflictos, pues hablábamos del desmanejo y de transformar los problemas en los conflictos de la vida diaria, ¿no? Cómo nosotros hablamos desde los conflictos de forma flexible, creativa, cómo creamos esas oportunidades de cambio. Recuerden que hoy en día la solución de los problemas o los conflictos, pues también muchas veces nos estancamos en un problema o en un conflicto y creemos que no tiene más soluciones y por el contrario tiene muchas formas de tener soluciones, ¿no? Un conflicto pues tanto siempre me va a generar un aprendizaje tanto positivo como negativo y pues también tendría que mirar cuál es la forma flexible de identificar cuáles pueden ser las estrategias que me pueden ayudar. En el caso de la conducta suicida, también preguntarme cómo puedo solucionar los problemas sin tener que recurrir a las amenazas de suicidio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo buscar soluciones? ¿Qué otras soluciones podría tener como alternativas de vida? En el autoconocimiento, pues también está en yo aprender a conocer también mi forma de ser, mi carácter, mis debilidades y mis fortalezas y mis oportunidades, ¿no? Es importante que yo también me aprenda a conocer tanto lo que me gusta como lo que no me gusta y pues construir también los sentidos acerca de la persona y pues también de las personas en el mundo. El autoconocimiento, como sabemos, es fundamental y en los casos de la conducta suicida y que la persona pues puede identificar, puede afectarla para llegar, por ejemplo, a pensar en suicidio como esos factores de riesgo, pueden también generar o ayudar a ese comportamiento que no se manifieste como esos factores protectores. En el manejo de las emociones o los sentimientos es también aprender lo que es el mundo afectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros identificamos como ese enriquecimiento en el cual la persona pues se enriquece también por sus relaciones, por su vida, digamos, personal, como esa persona también puede llegar a tener, como por ejemplo, esa sintonía también de sus emociones, de su vida y de su relación. Es importante que nosotros también hablemos desde trascender, desde la cultura, desde el malestar y pues significativamente todos esos factores que son fundamentales para la prevención del suicidio. En cuanto a los manejos de la tensión y del estrés, pues también hablamos que es importante aprender a manejar pues las emociones y el estrés, ¿no? Como nosotros hablamos de que no está bien, por ejemplo, eh, digamos, si una persona, por ejemplo, tiene algún problema, alguna situación, por ejemplo, en el cual pues llegó a pensar o a sentir que ya se acabó, que es un fracasado, que tuvo una crisis económica y que esa es la razón por la cual toma la decisión de cometer de pronto un suicidio, pues también vemos que muchas veces esas crisis, esas emociones, ese manejo inadecuado del estrés o de la situación, pues el que conlleva también a tener ese comportamiento impulsivo y no encontrar otras soluciones, ¿no? Porque pues recuerden que también nosotros pues también podemos entender que hay otra forma, digamos que a veces no tenemos las soluciones, digamos, instantáneamente a nuestros problemas, pero que también tenemos que tomarnos un tiempo para analizar y ver cuál pueda ser la mejor forma para sobrellevar.
esa situación y tomar en conciencia también tanto mis emociones y pues la dificultad que me da también encontrar soluciones cuando estoy en un momento de angustia. Si los hijos pues manifiestan, por ejemplo, deseos de muerte o pensamientos, hay que tener en cuenta que la falta de comunicación también es un factor de riesgo alto en los hijos y que hay que lograr que ellos también manifiesten y expresen a sus padres cómo se sienten emocionalmente, sobre sus deseos también de pensamientos o ideas de quitarse la vida. Si los hijos manifiestan verbalmente deseos de morir, pues acá es importante que los escuchemos, ¿no? Desde la compasión, desde la empatía, cómo logran pues escuchar también a sus hijos, digamos, cuando se sienten abrumados, sus deseos de morir, que muchas veces hace que no tenga, digamos, o que no manifieste que esté pidiendo ayuda. También preguntar a la persona si lo que está, si siente que lo que ha intentado o solo ese pensamiento, digamos, la respuesta es también, digamos, mirar frente al actuar o frente a los deseos de morir. Por ejemplo, cómo nosotros también identificamos o preguntamos todas esas respuestas, por ejemplo, desde la parte psicológica, si hay un plan que va a recurrir a un servicio de urgencias, la evaluación que es necesaria para que sea hospitalizado y pues no juzgar a la persona para que no se sienta culpable, sino que cuando manifiesta pues ese pensamiento o ese deseo de morir, pues puede hacer que se sienta abrumada y pues ese es un sentimiento emocional que también necesita ser contenido y comprendido, incluso atendido. Dentro de las manifestaciones que pueden tener los hijos o los adolescentes o cualquier persona de muerte es manifestar claramente que tienen deseo de quitarse la vida, de morir, que todo estaría mejor sin mí y que digamos que la persona en algún momento pues manifiesta que ya no le importa nada, que ya perdió como esa esperanza de vida. Como padre, ¿cómo puedo actuar en dichas manifestaciones? Pues realmente acá lo importante es que los padres nos tomemos con calma este tipo de, digamos, de frases, nos lo tomemos con calma, tratemos de escuchar a estos adolescentes, a estos niños o a cualquier persona que nos tomemos con calma. No es la emoción, no es la tristeza, no es la rabia, no es la frustración lo que vamos a tramitar para lograr apoyar a esta persona. Es importante que resaltemos que las personas cuando están pasando por este comportamiento suicida, pues tienen que reducir significativamente el sufrimiento que les padece, cuando incluso lo dicen, ¿no? Y que hablar de esto no está mal ni va a incitar a que la persona lo haga, por el contrario va a ayudar a que la persona exprese cómo se siente y por qué se siente como se siente. Un tema que es importante hablar con los padres y es que es importante que eviten frases o reaccionar de manera, digamos, alterada, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Sabes lo que estás diciendo es pecado? Cállate, no sabes lo que dices, ¿no? ¿Por qué me pagas de esta forma? Muchas veces pues pueden ser frases que utilizan los padres en momentos de angustia porque realmente tienen miedo a lo que están escuchando, pero lo importante acá es generar conciencia, respirar con compasión, entender el dolor y el sufrimiento que la persona está atravesando y pues también, digamos, responder a lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, siento que ves que no hay salida, que de pronto sientes que algo te pasa, te duela o te molesta, como también si sientes que realmente pues debes realmente querer o cómo realmente te sientes para querer terminar con tu vida. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo no manifiesta verbalmente su deseo de morir? Pues también identificar los factores de riesgo de la conducta, si deben de estar alerta frente a los siguientes comportamientos, aislamiento, retraimiento, cerrar las redes sociales, regalar los objetos preciados, todos esos, digamos, cambios bruscos del estado del ánimo, cartas de despedida, planeamiento afectivo, interés o poco interés por el estudio, por el trabajo y por los malos hábitos del sueño. También teniendo en cuenta las señales de alarma, pues también las que se deben realizar es, por ejemplo, en el caso de los hijos, por ejemplo, que no esperar a que ellos acudan para buscar ayuda, como por ejemplo entendemos cómo se sienten los hijos, más que todo su malestar emocional, cómo ellos manifiestan, por ejemplo, que les importa, o también puedes identificar, por ejemplo, todo este tema, digamos, sobre cómo deben de aislarse o de tratarse, ¿no? Identificar también con los adolescentes, pues que se vuelva más cómodo la forma de abordar esos temas y que ellos no se sientan estigmatizados ni juzgados. Acá es importante que nosotros manifestemos siempre ese plan
o que identifiquemos si hay ese plano, ese deseo de morir de forma inmediata y llevar a la persona a urgencia. En cuanto a las recomendaciones, pues también hablamos de que se manifiesta más que todo la parte, digamos, de buscar ayuda o apoyo profesional de manera inmediata. Y pues también nosotros cómo logramos identificar tanto los objetos que hace que la persona pues se quiera hacer daño, como también logramos hacer la restricción de los métodos letales, por ejemplo, en la casa, no dejarlo solo en ningún momento, ¿no? A poder acompañarlo hasta el servicio de urgencias, que la comunicación entre los padres pues es sumamente importante y para esto deben lograr una intervención familiar, identificar los miembros de familia respecto al hijo, en especial más que todo cuando nosotros pues podemos ser ese factor protector y pues en caso de identificar que sea un factor de riesgo pues también trabajar. Y es importante que nosotros también generemos una importancia frente a las relaciones terapéuticas, y es decir, cómo vamos a asistir a esta persona cuando tiene un comportamiento suicida, cuáles son los elementos que debe tener para sobrellevar el malestar emocional cuando está padeciendo. Ahora vamos a continuar con la con la quinta unidad, y esta quinta unidad hace referencia más que todo a las personas que han estado, pues son los provenientes del comportamiento suicida. Yo no sé si ustedes saben qué se llama, a qué se le llamamos sobrevivientes o provenientes del comportamiento suicida. Entonces, más que todo es como a las familias, ¿no? Que de alguna forma pues tienen como estas secuelas frente al abordaje. Así pueden, digamos, cómo deben de abordar, por ejemplo, ya un duelo, más que todo un duelo por muerte, un duelo por suicidio de forma sana, y pues cómo se deben de tener ese apoyo familiar. Digamos que acá es importante que, por ejemplo, identifiquemos que el duelo por suicidio, por muerte, pues es un duelo, digamos, que es abrumador, que es difícil de escuchar, que obviamente pues el tipo causa de muerte pues no es fácil de asimilar, y acá es importante que también identifiquemos las manifestaciones que se presentan tanto como la culpa, la ira, el abandono, y pues en todas las personas cuando tienen un entorno social que se culpabilizan a los familiares que van teniendo actitudes negativas o prejuiciosas, y pues que esto es lo que hace que los sobrevivientes del suicidio se aíslen de una forma más para elaborar su duelo. El día después de la muerte del suicidio, pues como sabemos, tenemos que tener en cuenta la muerte que por propia mano, digamos, digamos que cuando la persona o cuando el ser querido muere, pues en caso tal del suicidio, que se, digamos, es cuando la persona pues por su propia mano toma esa decisión, ¿no? Pues las personas y las familias van a sentir sentimientos de abandono y más que todo de culpa, que esto aparecen pues pensamientos irracionales, como por ejemplo, por mi culpa esta persona se suicidó. Es importante para los sobrevivientes del suicidio que entiendan que las razones por las cuales una persona se suicida nunca es de una única razón, ¿no? Por lo general son muchas razones. Entonces también ten en cuenta pues que la causa que haya generado no significa que ese detonante no es el que significa que haya llevado al acto, ¿no? Esa no es la causa real, la causa pueden ser varias, que pues muchas veces también la persona cuando lo comete lo hace de forma impulsiva, y es porque obviamente por una discusión, un malentendido, cualquier situación, y pues amenaza con hacerse daño. Pero eso no significa que esa sea la causa, ¿no? La causa real no es la discusión, la causa viene, digamos, tejiéndose hace un tiempo. Dentro de las ideas irracionales que pueden surgir cuando hay una muerte por suicidio, pues vemos que una de ellas es las señales, ¿no? Debí de prestar atención a las señales, ¿por qué no me di cuenta? Esa persona seguro estaría aquí, ¿no? Y como los profesionales de la salud mental, pues incluso les es difícil reconocer esas señales irracionales y poner en cuenta, digamos, cómo prevenir, pues que esto ocurra. Mitos, pues si yo hubiese logrado detener este intento de suicidio, le habría salvado la vida, eso es un mito completo. ¿Por qué? Porque digamos que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro entorno y que realmente, digamos, es imposible saber si esa persona realmente, si hubiese ocurrido o no, se hubiese desencadenado esa situación de otra forma. Entonces realmente es un mito pues pensar que por una acción en la que yo de pronto pude haber detenido eso que sucediera, pues ya la persona estaría bien.
porque digamos que el malestar o el pensamiento pues ya podía ocurrir en otro momento. Es importante que tengamos mucho cuidado con los prejuicios y aquí hablemos que cuando los sobrevivientes de suicidio pueden llegar a tener a incrementar su malestar emocional, también se tienen que evitar mucho preguntas sobre detalles de la muerte, emitir juicios de valor y pues si no sabemos qué decir a la persona, simplemente estemos presentes en silencio. Y pues también, digamos, en caso de las personas cuando a veces necesitan un abrazo, un gesto amable, y cómo de pronto apoyarla frente a las actividades diarias puede ayudar también, por ejemplo, como cuidar a los niños, como pasear al perro. Digamos que esto también puede ser de apoyo para las personas cuando están pasando por una muerte de un ser querido. Otro tema importante es que muchas veces los sobrevivientes del suicidio suelen presentar diferentes situaciones. Una de ellas, esos pensamientos recurrentes sobre por qué, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Y que pues por más que se lo pregunten, pues no van a encontrar la respuesta. Pero es normal que las familias pues también logren buscar una explicación de la muerte de ese ser querido, que pues muchas veces puede generar incertidumbre, dudas, que también genera situaciones tensas en la familia, en los conflictos, recriminación, culpa también desde las familias, ¿no? Que es importante también saber cuando la familia fallece, no deja notas suicidas o cartas, pues también digamos las situaciones que son difíciles de aceptar, los hechos y que nunca pues sabrán las causas que se cometió el suicidio. Tener imágenes de la persona fallecida, también hablamos de esos temas que son tan frecuentes y es que cuando hay personas que son allegadas, por ejemplo, en tener imágenes de la persona que se ha suicidado, muchas veces también puede hacer que, por ejemplo, logren tener o encontrar el cuerpo, ¿no? Es normal que los flashbacks que hay sean frecuentes en el tiempo de los sobrevivientes cuando aceptan una situación poco a poco, ¿no? Digamos que muchas veces la persona cuando tiene estos pensamientos pueden llegarle imágenes, recuerdos de esa persona y esto es normal porque pues está atravesando un duelo, ¿no? ¿Y qué le digo a la gente sobre la causa de la muerte? Pues acá es importante que cuando nosotros vamos a hablar de este tema, tengamos en cuenta que muchas veces se dificulta hablar del tema, ¿no? Y que también es importante evitar y esconder el tema, por ejemplo, puede ser peor a largo plazo. Si la persona no desea dar explicaciones, es mejor que no lo haga, ¿no? Que hay momentos en los que, digamos, puede llegar a sentirse o que no es necesario sentirse juzgado o criticado frente a lo sucedido. Muchos de los sobrevivientes tienen temor también a tener, digamos, un suicidio, digamos, o a vivir un suicidio ellos, ¿no? Por ejemplo, manifiestan que digamos, al pasar una situación tan abrumadora, muchas veces también puede generarse esa ideación. Es importante que cuando nosotros hablemos sobre esta importancia, no temamos hablar con una red de apoyo, ¿no? Es importante que nosotros también hablemos de que hay que hablar con esa red de apoyo, amigos, familia, y comentarlo también con el médico terapeuta que, que pueda generar esa intervención o que pueda generar, hacer esa intervención. Otro tema importante es el estigma. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ese estigma en el cual las creencias, tenemos que tener en cuenta las creencias de la conducta suicida. Por ejemplo, muchas veces ese desconocimiento que hay por la intolerancia, digamos, de abordar este tema. Hay personas que también ignoran que el suicidio pues es un grave problema de salud pública. O sea, a veces olvidamos que esto no hay que buscar culpables, sino que a veces no hemos encontrado las formas de atender un problema de salud pública desde la prevención, desde la intervención adecuada. Que también nosotros tenemos que tener en cuenta que el suicidio pues tiene muchos factores y está uno de ellos el entorno, las causas que se presentan a nivel mundial, los prejuicios que hay sobre las familias cuando hay suicidio. Hoy en día vemos que también se genera que ellos se aíslen y que se sientan también señalados o juzgados e incluso incomprendidos.
Un tema importante aquí es el tema del aislamiento y es como nosotros mencionamos que es probable que la persona pues también llegue a sentirse aislada, ¿no? A veces podemos pensar que la persona pues sienta esa idea que nadie lo comprende, que necesita aislarse, como de pronto esto también pues se vuelve también un tema complejo porque hace que se sientan solos, que tengan también un malestar significativo por el proceso y pues también la dificultad que hay para relacionarse con los demás, ¿no? Acá es importante que también brindemos esas relaciones, ese acompañamiento y pues evitar también el suicidio más que todo en caso de los sobrevivientes. ¿Cuándo pedir ayuda? Pues acá es importante pedir ayuda a un profesional, ¿no? Si la persona siente, por ejemplo, digamos, una situación en la cual se siente mal, como nosotros también debemos de entender que también es a ayudar a la persona a no afrontar pues sola, digamos, cómo se siente, o que pase tiempo sola, sino que también logre pues tener a alguien siempre cercano o un apoyo profesional, pues en caso de necesitar, pues para poder hablar de cómo se siente, de ese duelo porque sí, si bien es normal, pues obviamente no es un duelo fácil, pero pues que también cuando la persona presenta como unas crisis emocionales muy intensas o muy altas, pues también puede necesitar ese apoyo profesional y terapéutico para canalizar su dolor. Entonces, teniendo en cuenta pues el duelo del suicidio, como le llamamos duelo, pues obviamente es a la muerte, ¿no? A esa pérdida que hay, que cuando vemos los dolientes de suicidio, pues es una muerte diferente que se vuelve más traumática porque obviamente la persona pues no sabe cómo hablar o cómo expresar sus emociones, ¿no? Cómo canalizar también, digamos, esos sentimientos. Y pues teniendo en cuenta las etapas del duelo, pues que la primera etapa es cuando la persona pues siente rabia, confusión, angustia, aturdimiento y cree que lo que le está pasando pues no es real, niega sentimientos, también puede llegar a aparecer la distancia emocional para protegerse o incluso sentir alivio. La segunda etapa es cuando la persona se siente sola, triste, deprimida. También son situaciones frecuentes frente a las emociones como desesperación, agresividad, culpa y sentir también que la vida ha perdido su significado, ¿no? También suelen llegar a aparecer problemas, por ejemplo, comer, dormir. En la tercera etapa vemos que es la aceptación gradual de la pérdida y es como la persona llega a sentirse mejor porque no piensa tanto frente a lo ocurrido. Digamos que en esta etapa pues también observamos que hay sentimientos también menos intensos, poco a poco pues la persona va desarrollando nuevas tareas que antes no se hacían y pues también se establecen nuevas relaciones. Dentro de los otros sentimientos y emociones asociados a los acontecimientos del duelo, vemos que la otra es el shock, ¿no? Cuando una persona muere o cuando muere alguien cercano, pues se da una gran emoción y pues acá observamos, por ejemplo, que es una de las muertes inesperadas en las cuales la persona pues hace que se sienta aturdida, adormecida, que también la persona puede llegar a sentirse, digamos, abrumada, a tener reacciones físicas displacenteras como la hiperventilación, náuseas, agresión. El aturdimiento pues es la otra, que es el duelo, digamos, más que todo en las personas, cuando pueden llegar a sentir todo, digamos, que todo fue un sueño, que les cuesta también tener claridad sobre esos pensamientos, sobre esa realidad que muchas veces no saben o no saben lo que sienten, si llorar o negar lo que está pasando, pues son reacciones normales frente a ese duelo. Que muchas veces la persona también se siente como que no es consciente que no pueda soportar. Hay otras personas que pueden llegar a presentar confusiones, y aquí hablamos más que todo lo que es frecuente, es que muchas personas pueden llegar a sentir que pierden el control de las vidas o que pueden llegar a manejar situaciones que están viviendo, ¿no? Como por ejemplo hablar con una persona para ayudar a aceptar la pérdida. También esto es importante porque muchas veces vemos que hay situaciones o rituales de despedida que más que todo como casos de los funerales, en los procesos de aceptación, pues también vemos la confusión en ellos. En cuanto a las emociones y los sentimientos asociados al duelo, pues vemos también otro que vemos es la búsqueda, cómo la pérdida se va aceptando y que es normal también que muchas personas necesiten buscar a la persona fallecida, ¿no?
Muchas veces hay personas que pueden llegar a repetir su nombre, a soñar con ella y pues tener la sensación de verla en la calle. Y pues esto también es como esa sensación asociada al duelo, ¿no? Como esa búsqueda de la persona. También está la angustia o la desesperación, más que todas las personas cuando son, digamos, los dolientes, muchas veces no pueden llegar a hablar de la persona fallecida. Y pues esto también hace que tengan pensamientos intrusivos y repetidos frente a lo que le pasó, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad de hablar sobre quién falleció, o hay personas que llegan a manifestar como esos sentimientos de tristeza, por ejemplo, se encuentra presente en algunas personas, por ejemplo, llorar, esto es positivo porque pues ayuda a disminuir el estrés y a desahogarse. Pero siempre es importante que también veamos que cada etapa pues hay que irla viviendo, ¿no? Que no se pueden quedar en una sola fase porque pues digamos que el duelo pues tiene que ir continuando, que los días van pasando. El duelo por suicidio pues también sabemos que no se puede asegurar a ciencia cierta cómo van a ser las reacciones, las emociones o los sentimientos de un sobreviviente de suicidio. Y más que todo del sobreviviente de un suicidio, pues frente a la muerte de su ser querido. Pero acá lo importante es que también afirmemos que debe tener cierto tipo de reacciones y emociones constantemente presentes, ¿no? Que pueden llegar a manifestarse desde el momento en que la muerte hasta, digamos, las semanas después del deceso. Hay que tener en cuenta pues algunas reacciones y dentro de ellas hablamos desde la conmoción emocional y es si se puede experimentar más que todo en la etapa inicial, en los días recientes, después de la muerte del ser querido. Todo puede ser irreal, ¿no? Como por ejemplo identificamos cuando una persona pues se siente que lo que está sucediendo le puede generar un bloqueo o un adormecimiento emocional y que puede llegar a no poder, por ejemplo, llorar o sentir dolor o expresar cómo se siente. La persona además puede sentir una angustia, una desesperación por no poder recuperar a ese ser querido que ha fallecido o que ha sentido que se ha desbordado frente a la intensidad de sus sentimientos. En cuanto a las reacciones físicas que observamos más que todos los de las personas cuando están pasando por un duelo por suicidio, pues una de ellas es el dolor de cabeza, ¿no? Eh, Debido pues a la pérdida, al confusión, al pensamiento recurrente de muerte. También la pérdida de apetito es otra, digamos, de las emociones. Muchas veces llegan a perder el apetito, los hábitos, el insomnio, la hipersomnia, pues también son reacciones físicas frecuentes. Dolores en el pecho, en la garganta. Hay personas que llegan a sentir dolores articulares, musculares, molestias gástricas y pues también hipersensibilidad al ruido. Algunas personas también pueden llegar a presentar la falta de energía o cansancio. Otras de las reacciones emocionales vemos que es la pena, la culpa, la rabia, el miedo, la vergüenza, el dolor, la desesperanza, los autorreproches y la confusión. En cuanto a la pena o la culpa, pues es normal que se sientan culpables por no haber podido de pronto manejar la situación diferente o haber evitado que eso sucediera, ¿no? Es inevitable que la persona llegue a pensar este tipo de reacciones. Sobre la rabia y el miedo, pues obviamente rabia porque la persona pues ya no está. Miedo también, miedo por lo que sucedió, miedo también a volver a presentar ellos también un pensamiento suicida de muerte, ¿no? Miedo a experimentarlo por sí mismo. Vergüenza, que pues muchas veces este es un tema que no es fácil de hablar y que hace que las personas también de alguna forma les cueste hablar, se sientan avergonzados de decir que la muerte pues fue un suicidio, verse juzgados o estigmatizados también por, digamos, la gente a su alrededor. Hay otro tema también importante acá, es la desesperanza. Muchos de ellos también pierden como esa esperanza de vida. Pues esto también hace parte de ese duelo también, que muchas veces pues llegan a perder esa esperanza de vida, pueden pensar que ya su vida pues se acabó, que ya nada vale la pena, ¿no? Algunos de ellos también pueden llegar a presentar, por ejemplo, autorreproches, porque no hice algo, esto porque sucedió, eh, lo pude haber evitado.
Y estas situaciones emocionales, digamos que se presentan también situaciones muy tensas en las familias, porque también a veces se generan culpas dentro de los miembros del hogar donde el uno se culpa por la muerte o culpan al otro, ¿no? Y pues digamos que esto pues no se trata de generar, digamos, una situación más para generar un aislamiento familiar, sino por el contrario, como nosotros vamos a generar una intención, digamos, de entender que lo que se necesita pues es que todos atraviesen el dolor, que se apoyen en ese momento tan complejo. Ahora hablamos de la culpa y pues en la culpa pues también identificar que una de las emociones más confusas es la culpa y que obviamente lo que hace más que todo que se presente es el suicidio, como por ejemplo, cómo no lo hizo la persona o cómo no lo evitó, por qué yo no acompañé a esta persona. Acá es de gran ayuda también entender que el suicidio pues es una multicausal y que pues no sucede por una sola razón, que también las personas cuando acumulan dolores por diferentes razones al tiempo pues pueden llegar a interactuar, por ejemplo, eh, diferentes factores individuales, familiares, sociales. Y pues esto lo que realmente va a hacer es que la persona pues digamos que tenga también un momento de un detonante, ¿no? Como cuál fue la situación que generó o cuál fue la gota que rebosó el vaso, ¿no? Que empujó a la vida pues a la persona a atentar contra su vida. Acá la culpa pues también es importante que entendamos que pues por más que sintamos que tenemos la responsabilidad o la culpa, digamos que esto no genera como una solución como tal, ¿no? Hay que entender que la culpa pues se pueden presentar por muchas razones, que realmente persona que toma la decisión de morir o de vivir pues es la única persona que lo hace, ¿no? Que nadie pues nunca va a conocer las razones por las cuales lo hizo, porque pues obviamente la persona ya no está para explicar. Entonces es importante como también entender que pues estos sentimientos, aunque parezca que vamos a encontrar razones o situaciones, son inútiles, ¿no? Son inútiles porque pues ya no está esa persona ahí para darme una explicación de cómo se sintió o qué pasó. Otro de los sentimientos pues también está la rabia y es como nosotros pues también tenemos rabia o nos sentimos enojados con la persona por haber tomado esa decisión, que muchas veces llegamos a pensar, por ejemplo, que no hicieron nada para evitarlo, la familia, los amigos, o qué hicieron para haberle provocado la muerte, y pues también tenemos que tener en cuenta que la rabia, pues, con la persona que se suicidó por haberlos dejado como abandonados de cierta forma. Hay otras personas que manifiestan dentro de sus emociones a través del alivio, ¿no? Como por ejemplo pueden llegar a pensar que la persona de pronto está descansando, que ya venía sufriendo hace mucho tiempo, que de pronto pues se sienten como aliviados de que ya se siente pues tranquilo, que ya lo veían que no podía ser feliz y pues digamos que este es un sentimiento que se hace más adaptativo el duelo. Bueno, además del alivio, también hablamos sobre cómo debemos de actuar cuando vemos o vivimos el suicidio de alguien cercano. Yo creo que acá es importante que siempre veamos que los niños y los adolescentes son las personas más vulnerables, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, manifiestan su forma de sentir, que es muy diferente a nosotros, cómo nosotros también debemos de atender, no asumir cómo sienten el dolor. Muchas veces entender también la muerte es diferente frente a cada etapa, ¿no? Que dependiendo de la edad o las experiencias o la personalidad, pues también los niños pueden entender la muerte. Y yo creo que es importante que siempre se les hable claro, pues a los menores, desde un lenguaje pues adecuado, evitando obviamente información innecesaria, de acuerdo a su edad, pero sí es importante que le tratemos de transmitir pues la situación que pasó. ¿Cómo actuar ante un niño cuando vive el suicidio de alguien cercano? Pues yo pienso que acá lo que tenemos que hacer es también
lograr que, por ejemplo, en el caso de las personas que son mayores de 18 años, el círculo familiar, cuando la persona ha cometido suicidio, los sobrevivientes se preguntan pues si la persona tiene una edad para saber lo que sucedió, cómo comunicárselo, sobre las reacciones, también digamos de manera independiente, que puedan tener digamos los menores o se deban de dar cuenta sobre algo que ocurrió, pues también cuando se les habla del suicidio y pues también digamos suceder sobre las propias explicaciones que muchas veces pueden ser irreales y pueden llegar a generar confusiones y autorreproches. Y que para esto recomendamos también hablarles a los niños, ¿no? Es importante que evitemos ocultarles lo que ocurrió, porque muchas veces pues los padres pueden llegar como a pensar que pueden ahorrarles ese dolor, pero pues realmente pues va a generar un malestar más alto pues cuando ellos descubran la razón. Entonces es importante pues que simplemente le demos una explicación pues sin los detalles obviamente, pero que también esa explicación pues sea adecue a su edad. Consolar y acompañar siempre, yo creo que también esto es de suma importancia, por ejemplo, para el caso de los padres. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay situaciones de suicidio, que acá es importante generar una compañía, cuidar a las personas, decirles que no están solos, ¿no? Acá es importante que no hagamos énfasis en la culpa ni en la muerte del ser querido, independientemente de la razón o de la situación por la que ocurrió, sino que también nosotros entendamos que hay que transmitirles un mensaje a ese fallecido que muchas veces no quisimos abandonarlo, transmitirles ese mensaje, por ejemplo, digamos, en el cual la persona pues no sienta culpa por la muerte y pues transmitirle el mensaje de que ellos no la tienen la culpa, ¿no? Es importante que también, por ejemplo, en el caso de los menores, se les haga claridad de que ellos no tienen la culpa de la razón o la situación por la que ese adulto tomó esa decisión, que tengan en cuenta también el apoyo profesional en caso de notar que el joven o que el adolescente tiene ideación de muerte, que pues algunas veces, no digo que todas, los jóvenes se les, o a los niños se les quedan en la mente o esos pensamientos de muerte, porque les cuesta asimilar la situación, entonces les queda como ese pensamiento fijo sobre la muerte, ¿no? Que es importante pues sí brindarle como todas esas aclaraciones respecto a la vida, a la muerte, de manera general, pero pues obviamente pensar en de pronto no comentarles, por ejemplo, siempre como que hay que brindar o tratar de transmitir un mensaje para que ellos no sientan una culpa por la muerte pues de su ser querido, porque pues muchas veces pueden decir, por ejemplo, hay niños que pueden decir, no, lo que pasa es que yo tuve una discusión con mi mamá y ella me dijo que yo era un mal niño, ¿no? O algo así. Entonces sí es importante que le hagamos como ese énfasis que independientemente de la situación que haya ocurrido, de la molestia, ya era una persona que venía pasando por unas crisis emocionales desde antes, que digamos que ya estaba, digamos, enferma, por así decirlo, pues podrían decirle así para que los niños lo entiendan. Y explicarle que la persona pues nunca quiso hacerlo, sino que pues hace parte, digamos, de la enfermedad que tenía, por ejemplo. Que no los quiso abandonar, sino que por el contrario ya no podía seguir experimentando el dolor de la forma como lo hacía, ¿no? O sea, acá es importante que sí abordemos como este tema bastante. Otro tema diferente a los consejos que también tenemos que tener en situaciones que dependiendo de las situaciones o de las circunstancias, muchas veces no es necesario, por ejemplo, no es recomendable o honesto hablar sinceramente de lo que se ocurrió o de los detalles, ¿no? Y esto lo digo porque a veces hay personas o familias que cuando están pasando por estos temas de suicidio creen que tienen que darle explicaciones a las personas por qué murió o de qué murió la persona. Si usted no lo quiere hacer, si usted no se siente cómodo haciéndolo, no lo haga. Y también con los niños es importante que eviten frases metafóricas, como por ejemplo esta persona se fue a dormir o se fue a un sitio mejor, o está en el cielo, o está con Dios, ¿no? Porque estas son frases que nosotros como adultos que entendemos la interpretación, pero los niños la ven de forma literal, ¿no? Ellos podrían pensar que la persona en su imaginación pues se fue volando al cielo, ¿no?
Por ahí escuché un caso de un niño que se tiró de un edificio porque le dijeron que su mamá estaba en el cielo. Entonces, al querer ir con la mamá, pues se tiró, pensando que iba a volar al cielo. Entonces, tratemos de no confundir a los niños con eso. Tratemos de hablarles un lenguaje claro. Y yo sé que es difícil hablar de la muerte porque esto va a generar que los niños hagan muchas preguntas, pero es preferible que hagan las preguntas y que las respondan de forma clara, sin tanto detalle, pero que les den una aclaración de la vida o de la muerte, a, digamos, a hacer frases metafóricas que nos ahorran mucho tiempo, pero que también generan confusiones en ellos. No sabemos cómo pueden estar interpretando ellos esas frases, ¿no? Cómo ellos en su imaginación reconstruyen las frases o las acomodan frente a su lógica del niño, ¿no? Tengamos en cuenta que para hablar con alguien y sobre todo con cualquier persona, y esto no va solamente para los niños, sino para el caso de los adolescentes, nosotros tenemos que adecuar la información o los temas de acuerdo a la edad de la persona que estamos abordando. Si es un adolescente, pues también que la explicación que le estemos dando al adolescente, pues sea clara también. Una de esas explicaciones puede ser, pues, digamos, decirle a la persona que lo que está pasando es irreversible. Y obviamente que también tenga un lenguaje y que sea acorde a la edad. Es importante que evitemos caer en la tentación, digamos, de ahorrarles el sufrimiento, que esto pues es una de las tentaciones que hay, porque obviamente es un pretexto, digamos, pensar que le vamos a ahorrar el sufrimiento, ¿no? Porque obviamente sí va a generar sufrimiento cuando ese joven o ese adolescente pues caiga en cuenta sobre lo que pasó y pues se guarde, digamos, para sí todas las conclusiones que saca, ¿no? Que pues también puede hacer que no comunique sus emociones y pues que esto también se vuelve, digamos, más patológico y más complejo de abordar. ¿Qué hacer cuando el propio niño encuentra toda la escena de suicidio? Ya vamos a ir para allá. Pero cuando nosotros observamos que un niño observa una escena de suicidio, esto se vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque pues primero también depende de la edad del menor, pero también tenemos que tener en cuenta que esto muchas veces puede generar un trauma emocional en ese menor, ¿no? Yo creo que esto es algo que nosotros, pues, en el momento que llegue, eh, requiere el apoyo psicológico, porque pues muchas veces también hay un tema de un trauma agudo que puede presentar en los niños, como por ejemplo un estado de shock, de sentirse confundido, asustado, paralizado. Hay trastornos también que se pueden presentar, que es el trastorno de estrés postraumático, que pues muchas veces llegan flashbacks, pesadillas, evitación a lugares, situaciones relacionadas con lo que vio, y pues que también requiere pues una terapia también para reelaborar ese trauma. También se puede presentar pensamientos de culpa o tensiones, y pues obviamente según la edad que tenga el niño, pues también podríamos creer erróneamente, o pueden creer ellos erróneamente que son los responsables de lo sucedido. Y pues obviamente esto también es algo también que pues es incómodo para ellos abordar. Cambios emocionales o conductuales, también la tristeza, la ansiedad, el aislamiento, los problemas para dormir, la agresividad y las dificultades que pueden haber, más que todo en contextos escolares. Esos cambios emocionales, pues también ellos pueden llegar a experimentar como esos cambios desde sus problemas, agresividad, y algunos empiezan a orinarse en la cama, a tener comportamientos regresivos, digamos, si ya no se orinaban en la cama, pueden llegar a tenerlo. Y también dificultades para comprender la muerte, porque pues también todos los niños pequeños tienen confusiones sobre fantasías o realidades también, y hace que no entiendan la, digamos, la pertenencia como tal de la muerte. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Pues lo importante es que se haga una intervención inmediata con los adultos, por ejemplo, en casos de una intervención para que el adulto sea un vínculo seguro, estable,
y que aprenda a explicarle de forma apropiada a ese menor, pues lo que ocurrió, ¿no? Con un lenguaje apropiado a su edad. Una atención psicológica urgente, también hablamos como ese psicólogo infantil, que muchas veces puede generar como ese apoyo para identificar esa parte, digamos, del trauma, para intervenir, por ejemplo, cuanto antes, ¿no? Y pues evaluar el impacto y brindar también las herramientas al niño o al entorno. También el apoyo constante, y hablamos del acompañamiento a lo largo del tiempo, esto es clave, ¿no? Cómo nos ayuda también en situaciones, por ejemplo, a hacer ese apoyo constante para emerger o para cambiar con el tiempo. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros vemos que se presentan estas situaciones en que el menor descubre, pues pueden llegar a haber situaciones traumáticas pues por la muerte, ¿no? Por el impacto. Y que obviamente pues sí los padres o las personas que están acompañando a ese menor tienen que saber cómo abordar esa situación y buscar siempre el apoyo profesional. ¿Alguno tiene otra pregunta? Sí, si tiene 12 años, pues tiene que tener el apoyo ya de un profesional porque ya ahí tiene un conocimiento respecto a la muerte, ¿no? Y pues se vuelve en un recuerdo o una situación traumática. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Algunos consejos para manejar la situación, pues depende de las circunstancias, de la madurez que tenga el niño. Es recomendable que seamos honestos y hablemos con sinceridad de lo ocurrido, ¿no? Acá es importante que nosotros evitemos dar detalles innecesarios. Que en el momento de, digamos, de evitar también frases, como por ejemplo, como les decía, se ha ido a dormir, está en un sitio mejor, porque esto confunde a los niños. Y pues a los más pequeños les va a costar también entender lo que significa la muerte, por lo cual yo le pido mucha paciencia a los padres para explicar una y otra vez el significado, que es definitivo e irreversible, y pues siempre que sea un lenguaje acorde a la edad. Que siempre, pues, aunque sea complicado hablar, pues es mejor hablar desde el sufrimiento, de cómo se siente la persona. También facilitar que el niño pues hable de sus sentimientos o que no los guarde pues para él. Para tener en cuenta, pues es importante que los niños también, cuando están actuando de una manera diferente a los adultos, pues también entendamos que ellos pueden tener un duelo, que esto es lo que le puede causar a ellos expresar sus emociones de una manera adecuada, ¿no? Como nosotros creemos que es adecuada. Algunos de ellos pueden expresar su duelo viéndose irritables, con miedos nocturnos, comportamientos regresivos como orinarse en la cama. Otros pueden tener síntomas físicos como vómitos, disminución del apetito. Hay niños que pueden llegar a tener también pensamientos como ese estado de ánimo bajo, cambio de hábitos, y pues que obviamente algunos de los más pequeños pueden llegar a sentir también culpa y abandono, se pueden llegar a sentir culpables y abandonados. Y para esto es importante que evitemos que los niños se sientan culpables, por ejemplo, mostrarles que se sientan abrigados, que no están solos, que la gente pues no va a morir de forma repentina, ¿no? Porque ellos pueden llegar a sentir miedos de que todas sus personas a su alrededor pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, esto también pues les genera como esa incertidumbre. Es importante que los padres también les hagan claridad que no va a ocurrir así como lo están pensando, porque pues esto les genera como también un tema, digamos, de ansiedad. Algunos niños pueden llegar a tener la creencia de que la muerte es contagiosa y esta es una situación en la cual se les tiene que brindar esa seguridad. Se les tiene que brindar la seguridad de mantenerse a su lado, de fortalecer el contacto físico, de acercarse, abrazarlo, escucharlo. Acá en casos del adolescente es más fácil expresar lo que siente y para esto es importante que se vuelva fundamental vigilar que no aparezcan cambios en el comportamiento, en los hábitos, como en el fracaso escolar, en el aislamiento,
el caso, digamos, de abuso de alcohol o de drogas, peleas o el comportamiento suicida. Digamos que acá tenemos que también tratar de brindarles esa seguridad a las familias, la unión familiar, la escucha y pues obviamente vigilar pues que no generen cambios también en su tema escolar, ¿no? Es importante que en caso de los menores de edad pues también asistan a los ritos de despedida, ¿no? Como a los funerales, que no excluirlos, digamos, de ellos también tener como su despedida y pues eso también ayuda a que ellos también formen sus ideas, se sientan acogidos también y que también digamos que generen unas rutinas diarias, por ejemplo, rutinas, digamos, a la escuela, las actividades regulares que hacían, por ejemplo, si tenían clase de pintura, ¿no? Que mantengan sus rutinas en la medida que sea posible. También digamos que hago unas relaciones que los más pequeños muchas veces pueden llegar a elaborar su propio duelo y pues muchas veces lo hagan, puede estar influenciada ya también de la forma como observan a los cuidadores de cómo elaboran el duelo. Por eso pues yo siempre recomiendo que vigilemos cómo nosotros manejamos nuestras emociones, que si bien pues todos están pasando por el mismo dolor, pues también a veces podemos caer en la situación, digamos, de no saber afrontarlo. Y pues son los menores los que están viendo desde el ejemplo cómo usted tramita su dolor, que en el futuro pues va a hacer que ellos también lo tramiten de una forma ya sea adecuada o inadecuada. ¿Cómo seguir viviendo luego de un suicidio de un ser querido? Pues acá es importante que la persona busque una explicación para la muerte de ese ser querido, ¿no? Que muchas veces cuando la persona está teniendo ese proceso se puede preguntar razones o pensar y si yo hubiera, y si yo no hubiera, y todo buscar todas las respuestas de los momentos que vivió con esa persona fallecida. Y esto le hace como creer que tiene ese derecho fundamental a preguntarse y a guardar recuerdos todo el tiempo que necesite hacer, ¿no? Que pues obviamente depende siempre, yo doy claridad que depende cómo la persona pues también se quede, digamos, frente a esos sentimientos de dolor por el tiempo que desea tenerlo, o que por el contrario pues también identifique que pues hay momentos en los cuales ya tiene que ir soltando, ¿no? Esa angustia como tal, que muchas veces pues no es necesario pasar por situaciones de angustia o situaciones que le provocan angustia una y otra vez. Hay personas que cuando están en este caso, digamos, de sobrevivir la muerte de alguien o la pérdida, yo les voy a dejar unos videos en el material para que todos lo vean. Y es que muchas veces las personas pueden pasar años, años, digamos, experimentando estos duelos, ¿no? Y que llegan a pasar 7, 8, 9, 10 años y se siguen sintiendo igual y siguen, digamos, percibiendo las formas de la misma forma. Entonces recuerden que pues no es necesario que nosotros también nos anclemos a unos sentimientos de culpa, sentimientos que son, digamos, que no generan ninguna utilidad, porque si yo hubiera o no, no va a cambiar nada la situación, ¿no? Que obviamente yo no voy a también a tomar decisiones radicales como votar todas las cosas de la persona, pero pues también hasta algún momento, pues de cuando me sienta como digamos, con las herramientas para hacerlo, pues sí lograr hacer. Porque pues también guardando cosas, digamos, de manera ansiosa, tampoco voy a devolver a la persona, ¿no? Tampoco la persona va a volver. Entonces, yo conocí también el caso de una señora que guardaba los elementos de la hija, ¿no? Elementos, por ejemplo, como por ejemplo, ella guardaba el cepillo de peinarse, el cepillo de dientes, guardaba ropas, digamos, de la persona. Entonces, estos elementos, pues si bien, digamos que la persona, pues son recuerdos, pero son recuerdos que se vuelven como unos apegos, ¿no? Unos apegos y que generan angustia también el hecho de estar como manteniendo esos recuerdos. Como si de alguna forma, pues pensaran que la persona, pues sigue estando o sigue viviendo a través de esos elementos.
Es normal que el sobreviviente tenga oleadas de crisis, de tristeza, crisis emocionales, también que se sienta calmado, porque obviamente pues nosotros algún estímulo puede provocarme recordar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando después de algunos años la persona puede llegar a recordar a ese ser querido con la canción, con un aroma, un lugar o una frecuencia también de algo, ¿no? Es importante que también entendamos que la persona está aprendiendo a vivir con el dolor, no significa que lo haya olvidado, sino que obviamente lo está extrañando de una forma saludable, que extrañar no significa estar, digamos, anclado o que la vida pues pare, digamos, por ese pensamiento, ¿no? En las fechas especiales como en los cumpleaños, navidades, aniversarios, también pueden ser difíciles para sobrellevar, que muchas veces hacen que el sobreviviente pase por situaciones, por ejemplo, que le hagan difícil continuar con ciertas tradiciones, ¿no? Dentro de estas situaciones, pues observamos que una de ellas es, digamos, continuar con tradiciones como las fechas especiales, y para esto es importante que también la persona pues se sienta bien con uno que otro plan, ¿no? Que pues obviamente estas situaciones hacen, estas fechas especiales hacen que se vuelva difícil, ¿no? Esa, digamos, esa interacción. Cuidarse de sí mismo, también nosotros identificamos, por ejemplo, cómo la persona puede llegar a estar, digamos, pasando por situaciones en las cuales es instintivo, por ejemplo, cuando un ser querido está enfermo o está sufriendo, pues lo instintivo es cuidarse de él, ¿no? Es cuidar de él, de brindarle esa dedicación, ese amor, de estar con esa persona. Acá es importante que nosotros también hablemos, es que es importante que amemos y cuidemos más a la persona más que a cualquiera, y pues cómo nosotros también pueden llegar a sentir alivio, más que todo en situaciones, por ejemplo, que haya personas en las cuales pues digamos hay que de pronto generarle como mayor dedicación y pues mayor cuidado, ¿no? Y pues también es comunicarle pues a las familias o los amigos pues que no teman mencionar el nombre de la persona pues si falleció, porque pues digamos que acá lo importante es que se sientan cómodos o que eviten digamos sentirse incómodos pues si lloran o digamos frente a las reacciones que tienen. También como es importante que ellos le comuniquen pues esta información a las familias y a los amigos. Eh, es importante que el sobreviviente también se aleje, digamos, al menos un tiempo de las personas que en algún momento creen ellos que los hacen sentir, digamos, incómodos, ¿no? Culpables. Y por lo menos más que todo en la fase en la que ellos están tramitando su duelo. Es posible también que ellos logren cuidar también de ciertas cosas como su propio bienestar, su realizarse su chequeo médico, buscar a espacios para dispersarse, como comer saludablemente, realizar actividades físicas, hacer actividades que les puedan ayudar, por ejemplo, actividades, por ejemplo, placenteras, que les generan bienestar, paz, meditación, yoga, y son de gran ayuda más que todo en el proceso. El duelo puede ser agotador, como ya sabemos, y pues también la información física o emocional que pueda tener esa persona, ¿no? Ahí es importante que evitemos también una forma de anestesiar el dolor, es como a través que pueden haber, digamos, medicamentos para manejar como ese dolor, como anestesiar emocionalmente, pues no es adecuado, ¿no? Y que no lo, y que lo haga la persona sin una prescripción médica. Y también hay personas que llegan a consumir alcohol o drogas, y pues esto también tampoco es adecuado porque pues no está permitiendo que la persona elabore su propio dolor. Que si bien pues es una situación difícil, pero es una situación que por más que la evite, pues la va a tener en algún momento que, digamos, abordar. Observamos que las personas cuando están bajo estados de duelo llegan a consumir mucho alcohol o drogas, ¿no?
Pues en el momento que estamos notando que hay una persona que tiene un apego ansioso frente a un objeto de duelo, pues digamos que toca abordar poco a poco el tema, ¿no? No puede ser brusco, pero sí poco a poco cuando la persona tiene que notar que la persona pues ya no está ahí, ¿no? Toca ir haciendo poco a poco la confrontación, ¿ok? Hay que tener en cuenta también que puede requerir el apoyo psiquiátrico también, puede estar teniendo algún tipo, digamos, de psicosis o un apego, digamos, el apego también, el dolor, las situaciones pueden estar generando también algún tipo de psicosis temprana, ¿no? De pronto alucinaciones o, digamos, habría que explorar, pues, digamos, por qué llegó la persona a tener ese comportamiento con ese objeto. ¿Tal? O también puede verse a la ansiedad. De pronto un trastorno obsesivo compulsivo por, digamos, por la ansiedad. ¿Alguna pregunta además o todo está claro? Bueno, ya estamos por finalizar este módulo. Acá también recomendamos, digamos, que cuando la persona pues tiene decisiones importantes, que evite tomar decisiones como mudarse de vivienda después de la muerte de ese ser querido. Muchas veces la persona no piensa claramente cómo puede arrepentirse luego, pero pues esto también puede suponer que esa persona o ese sobreviviente puede llegar a sentir que está enloqueciendo, ¿no? Que también nosotros tenemos que tener identificar claramente y es que a veces puede hacer que la persona se arrepienta, ¿no? De haber tomado esa decisión si aún no estaba preparada. Que también suponer, por ejemplo, que a veces las sobrevivientes pueden llegar a pensar que están enloqueciendo, pues debido a ese dolor y pues a la forma como padecen esos procesos de duelo. Es importante que también entendamos que las reacciones son normales frente a la experiencia y que muchas veces puede ser dolorosa a la que está viviendo. Como por ejemplo evitar también que la persona, digamos, abusar de medicamentos psiquiátricos, drogas, alcohol, y pues que obviamente esto también va a generar un alivio a corto plazo, como les decía, pero va a impedir que se realice ese proceso de duelo frente a lo que la persona realmente siente, ¿no? O la causa real, ya sea de la depresión o de algún trastorno mental que siente. ¿Cuándo deben solicitar ayuda? Pues cuando los sobrevivientes sienten que ese duelo es más difícil y que muchas veces pueden llegar a surgir síntomas, por ejemplo, como la persona expresa, como esa imposibilidad para aceptar la muerte del ser querido, como la persona también llega a expresar, por ejemplo, ideas persistentes de muerte, de quitarse la vida, también, digamos, de intentar hacerlo, o actividades también en las cuales puede llegar a hacer, ¿no? También cuando nosotros debemos de solicitar pues esa ayuda, también cuando existe o no la capacidad, por ejemplo, como esa capacidad o incapacidad de actividades básicas en la vida diaria, insomnio, falta de concentración o el exceso, digamos, de medicamentos, de drogas o de alcohol. También cuando vemos que la persona está teniendo un retraimiento social, ¿no? A veces las personas cuando están pasando por estos duelos llegan a tener como un retroceso social en el cual no quieren socializar, quieren es estar encerrados y pues también ahí en esos casos necesitan ayuda. ¿Cómo apoyar a los sobrevivientes? Pues también es cuando nosotros establecemos esa red de apoyo, por ejemplo, para poder sobrellevar el proceso de duelo, ¿no? Es de suma importancia también rodear a la persona con amor, con comprensión y pues respetando también los momentos difíciles, la intimidad y los espacios. Digamos que acá se trata de apoyar sin agobiar, ¿no? Nosotros generar un apoyo, pero no a través, digamos, de ese apego excesivo, sino ser un apoyo, digamos, en darle el tiempo y el proceso que tenga cada persona para, digamos, trabajar sus emociones sin agobiar, ¿no?
Es importante también, digamos, estar disponible siempre que la persona lo requiera o lo manifieste. Es importante que nosotros también cuando estamos hablando que la persona pueda requerir o no aceptar, por ejemplo, ese apoyo, pues también muchas veces es ese apoyo sin agobiar, ¿no? Digamos, dándole a la persona sus espacios para transitar sus emociones. Ayudar de manera práctica, pues también aquí hablamos de ayudar de forma práctica, más que todo como ese esfuerzo cognitivo, mental, pues para poder también sobrellevar el duelo, lo que muchas veces la persona puede llegar a no lograr concentrarse frente a las rutinas familiares o sociales, o en caso de ser importante, pues también saber en qué puedes ayudar, ¿no? Como las tareas diarias del hogar, de cuidar de los niños, ¿no? Pasear al perro, hacer las compras o simplemente acompañar a la persona. La ayuda no solamente es necesaria en las primeras semanas, yo creo que acá es importante que también esa ayuda pues sea, digamos, se tenga en cuenta, digamos, en todas las situaciones dolorosas por las que pasa ese ser querido. Y pues también es importante ofrecerse, por ejemplo, como apoyo frente a fechas, ¿no? Por ejemplo, a los rituales o hacer rituales nuevos. Digamos que, por ejemplo, una fecha como una Navidad, fechas especiales de estas, pues también como hacer, digamos, cambios frente a los rituales que anteriormente se hacían, ¿no? Cómo tratar que la persona pues vaya teniendo unos recuerdos diferentes, ¿no? Tomando una estructura que se reúna con amigos. Obviamente esto es un proceso lento, no es un proceso inmediato, pero pues también requiere que la persona pues también vaya abordando ese duelo, ¿no? Que vaya retomando su vida social y pues que también vaya construyendo otro tipo de recuerdos. Hay unos mitos sobre los sobrevivientes que acá se los voy a poner y es no hay nada que yo pueda hacer para ayudar a la persona en ese momento, por el contrario. Sí es importante que la persona tenga un refugio seguro, ¿no? Una persona con la cual pueda experimentar su alivio. Existen pocas reglas para ayudar, más que todo desde los elementos, desde la comprensión, desde la autenticidad, desde el apoyo práctico en que se entrega. Entonces es importante que nosotros también entendamos que sí podemos generar ayuda, más que todo cómo comprender, ¿no? Cómo ser de esa forma práctica, digamos, de atender a la persona. Mejor mejor no estar porque no sé qué pueda decir, ¿no? Ese sería también otro pensamiento, pues, inadecuado, y es que a veces tenemos como esa percepción de que no necesitas saber qué decir, ¿no? No siempre vamos a tener las palabras adecuadas y pues a veces no las hay. Entonces, es un pensamiento inadecuado porque pues no necesitamos saber qué decir. Lo importante es que la persona pues esté como ese apoyo para esa persona. Acá es importante también, por ejemplo, cuando la persona dice como, por ejemplo, en temas prácticos, apoyarle en temas prácticos, como por ejemplo, temas que tengan que ver más que todo, por ejemplo, con cocinar, con, digamos, a veces uno no tiene que decir, digamos, algo importante, simplemente con el hecho de vernos ahí, para esa persona puede ser suficiente. No sé sobre suicidio, entonces yo no puedo ayudar. Digamos que no se trata de tener conocimiento, ¿no? De suicidio, sino la actitud también que tienen las personas para acompañar en momentos difíciles, en momentos de duelo, que pues son los que generan también culpa o que pueden generar también situaciones traumáticas. Eh, Más que saber, digamos, también de los factores, es pues obviamente tratar que la persona pues no se le genere como un enjuiciamiento y pues tratar de acompañarla, digamos, en la medida de lo posible sin que se sientan culpables. Otro factor es, debo decirle a la persona que me llame si necesita algo. Yo creo que este tema viene muy de cada persona, pero acá lo importante es que nosotros ofrezcamos una
una ayuda completa, ¿no? Completa y concreta. Y es cuando nosotros apoyamos a los sobrevivientes, pues no se trata de recibir el apoyo, sino nosotros generar ese apoyo, ¿no? Que no la persona, lo más probable es que nunca lo llame, pues para saber si usted necesita algo, pero con el solo hecho de que usted tenga ese gesto por apoyar a esa persona, pues es lo que necesita, ¿no? Que muchas veces en apoyar, digamos, viene de la iniciativa de cada persona. Y pues acá también hablamos de las tareas también en la vida diaria, que pueden ser también de ayuda y de apoyo. Como por ejemplo, la lista de las compras, por ejemplo, pagar un recibo. Recuerden que a veces las personas pueden llegar a sentirse abrumadas y que pues pueden sentir que tienen todo el peso, digamos, o que no logran como adaptarse como a esos pequeños cambios que pues van cambiando, ¿no? Se van cambiando y se van generando cuando la persona pues ya le cambia de alguna forma su estilo de vida. Hay personas que, por ejemplo, pueden verse abrumadas, por ejemplo, con las tareas del hogar, con los hijos, con los perros, con situaciones y pueden llegar a sentir como que no tienen el apoyo de nadie, ¿no? El sobreviviente necesita estar solo, pues yo creo que acá es importante que entendamos que sí es importante que ellos transiten su dolor y sus emociones, digamos, digamos, desde su soledad o sus emociones, pero también es importante que nosotros también tengamos en cuenta que muchas veces el aislamiento por el que ellos están pasando puede llegar a ser como esa situación en la cual puede llegar a empeorar, ¿no? Cómo nosotros entendemos, por ejemplo, que los dolientes o las personas, digamos, que están atravesando este tipo de situaciones, pues obviamente entender cómo ellos no solamente es que necesiten pues la soledad para reforzar, digamos, para estar o para, digamos, tener su relación, digamos, su construcción del duelo, sino también acompañarlos en la medida que sea posible, ¿no? En la medida que podamos. También obviamente dejándole su espacio, pues para que ellos elaboren también su duelo, pero pues también de alguna forma evitar que se sientan aislados, angustiados, y pues obviamente que se sientan solos también. Es como nosotros podemos acompañar a esa persona, digamos, en lo posible y en la mejor manera que creamos que pues podría ser. Necesita la ayuda de un profesional, no hay nada que yo pueda hacer. Esta es una también pregunta que siempre dicen las personas cuando están viendo este tipo de casos. Y pues realmente acá no existe como tal pues la ayuda de un profesional, pero digamos que en el día a día pues también es importante el apoyo cercano de esas personas, ¿no? De ese vínculo familiares, interpersonales, de los amigos, como esa ayuda, digamos, muchas veces profesional, pues sí puede ayudar más que todo cuando son duelos patológicos, pero pues también hace parte, digamos, de la ayuda de las personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, sin necesidad de sugerírselo, como ese apoyo, ese cariño, que muchas veces pues es lo que hace también que las personas pues se sientan como en ese vínculo cercano de apoyo, en el cual pues también muchas veces el profesional pues es importante que le sugiera también incluso a las familias aprender a apoyar, ¿no? Es un asunto familiar y no lo necesita de extraños. Yo creo que esto es una creencia también inadecuada porque pues digamos que cualquier persona que esté pasando por ese duelo, más que todo en casos, ese duelo digamos de suicidio, como por ejemplo los amigos cercanos, todas las personas que de alguna forma hicieron parte, digamos, de esa persona, pues son personas que pueden ser ese apoyo. Que como tal no deberíamos de excluir a ninguna persona pues que quiera estar, ¿no? En ese momento de duelo. Que si no solamente es la familia los que pierden, recuerden que cuando hay situaciones de suicidio, pues aquí pierden todos su vínculo y todos sus, digamos, sus redes de apoyo, ¿no? Sus amigos. Aquí no solamente pues la familia es los que pierden, sino todas las personas que de alguna forma pues estaban cercanas a esa persona. Entonces, pues todos los que rodean de alguna forma a la familia, pues también
pueden llegar a ser, digamos, dolientes en casos difíciles, como los amigos, los compañeros. Eh, si de alguna forma pues la persona pues también está experimentando ese dolor, pues no es una persona extraña, está experimentando como ese duelo, no sería una persona extraña porque sería una persona que también está de alguna forma viviendo ese dolor. ¿Qué debo hacer sobre un sobreviviente lo supere rápido su dolor? Pues yo creo que esto es un proceso que requiere un tiempo y que cada persona pues va a tomarse, digamos, su propio tiempo para elaborar este duelo. Acá es importante que también entendamos que esto no tiene un plazo fijo, este es otro tipo, digamos, de duelo diferente y es un duelo un poco más complejo. Pero pues también acá lo importante es que la persona pues sea paciente y pues que también se deje también apoyar de su propio entorno y de tomarse su tiempo pues obviamente para elaborar, digamos, ese duelo de forma apropiada, sin ser apurado. Es importante que nosotros también cuando sientamos que necesitamos pues acudir a grupos de apoyo en los cuales pueden otras personas compartir experiencias de duelo, por ejemplo, experiencias en las cuales pueden ser pues bastante como adecuadas, asertivas, sobre el duelo, sobre esas situaciones. Muchas veces esas experiencias pueden ser similares frente a las ayudas o a compartir también, digamos, desde la parte de la pena o que puedan llegar a generar esos sentimientos, ¿no? Donde las personas pues también tienen esos espacios seguros para hablar, digamos, de cómo se sienten o cómo lo han vivido. Los grupos de apoyo son muy buenos para las personas que son los dolientes de sus hijos. Por lo general el tiempo del duelo son 6 meses, pero en el caso de suicidio pueden volverse hasta años. Bueno, y finalizando con estos grupos de apoyo, yo no sé si a ustedes les llegó un documento en el cual nosotros hicimos un taller. Ustedes lo pudieron realizar, el taller. Ustedes les enviaron el taller de pronto en el grupo. Acá les pongo, acá les pongo el link del taller. No sé si ustedes ya se los enviaron. ¿Les enviaron el taller de pronto?
Si quieren, tomémonos 2 minutos para desarrollarlo, para que hablemos sobre las preguntas. Son preguntas muy sencillas, nada complicado. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el trastorno mental más predominante del comportamiento suicida por la sintomatología y por las tasas actuales de suicidio? Como ven, son preguntas muy sencillas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La depresión, muy bien. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la depresión? ¿Cuáles creen que sean los factores predisponentes de depresión? El segundo punto. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la depresión? Bueno, aquí realmente la respuesta eran todas las anteriores porque como ya sabemos, pues hay un componente genético por los antecedentes familiares, biológicos, ya por la parte hormonal, los neurotransmisores, sociales también, que son los problemas que pues pueden ser, digamos, de forma social. También, digamos, los elementos, por ejemplo, desde el consumo, sociales, familiares, laborales, todos estos elementos también pueden ser predisponentes a la depresión. Y pues también digamos que otros elementos está el consumo tanto del licor o de las drogas, que estos son otros elementos que también pueden ser, ¿no? Como por ejemplo enfermedades físicas, cáncer, diabetes, cualquier tipo de situación o enfermedad que pueda tener esa persona. Y pues digamos que acá pues el consumo de alcohol o de drogas pues también es un factor predisponente. ¿Qué es el suicidio como tal que pusieron en esta pregunta? ¿Qué es el suicidio? Exacto, el acto de quitarse la vida de forma deliberada. ¿Qué significa cuando las personas se autolesionan? Pues yo creo que acá la respuesta, como ya hemos hablado, es que hay que actuar de forma rápida porque obviamente hay que tener en cuenta que dentro de las tasas de suicidio, pues también vemos las tasas de autolesiones, que son las que también tenemos que tener en cuenta frente a la evaluación y el riesgo de suicidio, ¿no? En el suicidio hay que conocer que se presentan diferentes comportamientos que pues influyen en ese suicidio consumado. ¿Cuáles creen que serían los comportamientos que influyen?
Acá la respuesta es todas las anteriores porque ya sabemos que dentro de los comportamientos del suicidio pues está el pensamiento, los planes como tal, que es el comportamiento suicida, los intentos, que son las autolesiones, y pues las ideas de muerte o ideas suicidas. En cuanto al género y el suicidio, se observa que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Aquí pues la respuesta era la A, ¿no? Y es como los roles hoy en día pues se han ido estigmatizando más que todo a nivel social, que pues hace que los hombres pues sientan como esa forma, digamos, esa situación que callan y que pues obviamente buscan cada vez métodos más letales frente al suicidio. Y pues observamos también que llegan a sentir también como la forma, digamos, de refugiarse frente al alcohol, o digamos que pues es lo que también genera que las mujeres pues también cuando tienen ese apoyo, digamos, social, pues sí logren como hablar de cómo se sienten. ¿Cuál es el suicidio, el método a nivel, digamos, mundial más utilizado frente al método de suicidio? ¿Cuál pusieron en esta? Los hombres son más propensos. ¿Cuál es el método de suicidio mundialmente más utilizado? La asfixia, muy bien. Y seguido de esto, pues ya viene la intoxicación y y las armas de fuego. La siguiente afirmación es verdadera o falsa y solo las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Qué pusieron en esta pregunta? Pues realmente esto es falso, ¿no? Ya habíamos hablado respecto a esto en los mitos, que obviamente no todas las personas que tienen trastornos mentales pues son suicidas. Recuerden que también pues eso depende, digamos, de la persona, ¿no? Depende, digamos, de otras situaciones, como por ejemplo, la persona pues no necesariamente cuando tiene trastornos mentales es suicida. O sea, que hay personas que han tenido depresión por muchos años y nunca han tenido pensamientos suicidas. Y frente a elegir una, todas o solo una de las manifestaciones en casos de urgencia, ¿qué pusieron en esta pregunta? Aquí, en casos de urgencia, pues como ya habíamos hablado, tenemos que llevar a la persona a intervención en casos de urgencia por intoxicación o envenenamiento o hemorragia, o sea, por cualquier herida que requiera como ese apoyo médico, o también si tiene ideas, planes actuales de autolesión o antecedentes con planes actuales, ¿no? Por ejemplo, hacerse daño y que se ve la persona agitada, que no se comunica. ¿Cuáles son los siguientes factores de riesgo individual? Pues los factores de riesgo individual, ¿cuál creen ustedes que pueden ser? La A y la B. Pues factores de riesgo individual realmente es, ¿qué pusieron acá? La A y la B. No, de riesgo individual es la desesperanza como tal, ¿no? El apoyo familiar es un riesgo que tienen las personas de pronto de no tener ese apoyo, digamos, desde la familia. Pero pues los factores protectores, recuerden que eran las familias y los factores de riesgo, pues también podían ser las familias. Pero más que todo individual son las emociones que tiene la persona frente al riesgo de suicidio y en este caso pues sería la desesperanza. Se siente por autolesión cuando se presenta. Se entiende por autolesión cuando se presenta. Pues cuando hablábamos de autolesión, pues siempre es cuando se presenta como o sea, cuando se presenta como tal, digamos, eh, una lesión, ¿no? Esa es la única razón. Cuando hay una autolesión.
Una de las siguientes es una señal indirecta de alarma. Una de las señales indirectas de alarma, pues, es cuando la persona, pues, tiene pérdida de interés por su trabajo, por el aislamiento social y, pues, cuando también tiene cambios frente a comer y frente a los hábitos del sueño. Una evaluación del comportamiento suicida es importante que se aborde. Aquí, pues, realmente eran todas las anteriores, ¿no? Que se aborde las ideas, las frecuencias, si la persona tiene pensado hacerse daño, si la persona ha presentado intentos anteriormente, cómo ve el futuro en unos meses, si que tiene algún tipo de armas o métodos para llevar a cabo el plan y pues todas las anteriores. ¿Cuáles son las pruebas más utilizadas para evaluar el riesgo del comportamiento suicida? Pues la entrevista clínica, los trastornos mentales, la entrevista sobre el comportamiento suicida, el nivel de riesgo y evaluar la desesperanza, la impulsividad. ¿Cuál es el método más eficaz para abordar el comportamiento suicida? Pues aquí realmente el método más eficaz es a través de la psicoterapia y la psiquiatría o a través de los psicofármacos para manejar como esa parte física, emocional que se vuelve alta, ¿no? Y pues desde la parte psicológica, desde la intervención terapéutica. Bueno, hasta ahí era el diplomado del día de hoy. Espero que hayan tenido claridad de todas las preguntas o dudas que tuvieran. Y muchas gracias a todos por su participación y por su intervención. Bueno, muchas gracias a todos.